¿Cómo están, apreciados jóvenes? En esta semana retomamos nuestra materia de historia y geografía en relación al tema consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que antes que se inicie el fin de la Primera Guerra Mundial, en el año 1917 ocurrió un hecho histórico de extrema importancia, la entrada a la contienda bélica de los Estados Unidos en este conflicto. Los Estados Unidos entró al lado de la Triple Entente, pues había acuerdos comerciales a defender, principalmente con Inglaterra y Francia. Entonces, de esta manera se introduce a la contienda bélica los norteamericanos en vista de que tenían lazos comerciales con sus pares. Estos imperios, estamos hablando de Inglaterra y Francia. Este hecho marcó la victoria de la Triple Entente, forzando a los países de la alianza a firmar la rendición. Esa rendición, estamos hablando de los países del imperio austrohúngaro con los alemanes, que estaremos observando brevemente que se habían firmado el Tratado de Paz y también el Tratado de Versalles, donde se le imponen una serie de castigos y restricciones fuertes a estos países vencidos. A pesar que el armisticio fue firmado meses antes, el 11 de noviembre del año 1918, para poner fin a las hostilidades en el campo de batalla, se necesitaron 6 meses de negociaciones y posteriormente ya en la conferencia de paz de París para concluir con el Tratado de Paz. O sea, que hubo un tiempo de tregua, un tiempo de el cese de la utilización de las armas para poder realizar estas negociaciones de paz y de rendición. Y esto es lo que se llama con el nombre de armisticio. Y luego, para poner fin a esta guerra, se había firmado el Tratado de Paz y también la firma del Tratado de Versalles, que entró en vigencia en fecha 10 de enero del año 1920. Y los derrotados tuvieron que firmar el Tratado de Versalles, que se les imponía a estos países vencidos fuertes restricciones y castigos. Alemania tuvo su ejército reducido, su industria bélica controlada y perdió la región del corredor polaco. Entonces, de esta manera estamos analizando de cómo se produce el fin de la guerra y sus consecuencias. Estamos hablando de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Entonces, de esta manera, Alemania se le tuvo que imponer la reducción de su ejército, como así también las maquinarias, las industrializaciones, todo bajo control por parte de los países ganadores o digamos que salieron triunfantes. Estamos hablando de la Triple Entente, que conformaban Francia, conformaban los imperios británicos y también de los norteamericanos que controlaban básicamente todos los armamentos de la industria alemana. Como así también recordemos que los alemanes habían perdido una franja importante de los lugares, de las ciudades de Alsacia y Lorena, que fue nuevamente devuelta a Francia, además de tener que pagar los daños de guerra de los países vencedores. El Tratado de Versalles tuvo repercusiones en Alemania, influenciando el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos eh, que los alemanes habían sido vencidos y habían sido, digamos, impuestos altos pagos de indemnizaciones por haber sido derrotado a los países que salieron prácticamente gananciosos, y esto va a ser un inicio o el camino hacia una segunda guerra mundial que estaremos analizando un poco más adelante en otras clases. Siguiendo con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial murieron aproximadamente 9 millones de personas entre civiles y militares. El número de heridos entre civiles y militares quedó en unos 30 millones de habitantes. O sea que 30 millones de muertos, que fue básicamente
de lo que habían estado presentes en esos lugares y de alguna u otra manera tuvo repercusiones en sus vidas. El desarrollo de varios armamentos de guerra, como por ejemplo tanques de guerra, aviones y otros armamentos que se habían utilizado en esta contienda bélica. Entonces estamos hablando de un desarrollo industrializado de armamentos. Entonces la industria de armamentista también se habían fabricado numerosos tipos de armamentos de tal manera para que se puedan utilizar cada uno con sus imperios y de tal manera para que puedan hacer frentes a los campos, en los campos de batalla. Siguiendo con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, había una desintegración del Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro, fortalecimiento de los Estados Unidos en el escenario político y militar mundial. También reconozcamos que o podemos observar que se había creado la Liga de las Naciones con el objetivo de garantizar la paz mundial, firmando y la firma del Tratado de Versalles que impuso una serie de sanciones a la derrotada Alemania y sobre todo también al imperio austrohúngaro. Se había generado una crisis económica en Europa en función de la devastación causada por la guerra, los elevadísimos gastos militares. Esto también trajo aparejada crisis económica en cada estado, en cada imperio participante de las contiendas bélicas. También el fortalecimiento y el desarrollo de la industrialización, el surgimiento del sentimiento de revanchismo en Alemania, querer recuperar, digamos, esos, esas debacles que tuvo en la economía y en lo social, entonces recuperar de esta manera nuevamente hacia esos imperios que lo habían llevado a la derrota en función de las duras penas impuestas por el Tratado de Versalles, que posteriormente va a ser como un comienzo, un inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, recordemos, a modo de conclusión, esta contienda bélica trajo millones de muertes, de heridos, de ciudades devastadas, destruidas, sobre todo crisis económica, en materia económica, una serie de consecuencias también sociales, trajo hambruna, trajo, digamos, familias destrozadas, en fin, una serie de crisis que trajo en toda Europa por esta, ya sea de forma directa o indirectamente, por las repercusiones de esta Primera Guerra Mundial. Bueno, hasta aquí hemos llegado, apreciados jóvenes, en referencia al fin, al término del cese de las hostilidades de la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias, que esto básicamente se termina en el periodo de fecha en el año 1918 y que posteriormente el Tratado de Versalles entra en vigencia unos años posteriores. Fuertes restricciones contra los imperios vencidos, en este caso para Alemania y también para el imperio austrohúngaro.